algunos aspectos básicos y esenciales de la herramienta Console Multiphysics. Imagino que si estáis en esta sesión es porque estáis iniciando pues vuestras tareas tanto de modelización como simulación numérica en Console. Y bueno, pues os gustaría conocer un poquito más sobre la herramienta, tener contexto y bueno, pues dar esos primeros pasos para aprender a utilizarla. Lo bueno de este webinar taller, sobre todo en esta parte de taller, es que vamos a hacer un ejemplo completo, paso a paso, y bueno, sobre la marcha iremos comentando algunos aspectos generales e importantes que espero os sirvan y sean de utilidad en el futuro para todas vosotras y vosotros, ¿no? Bueno, la primera pregunta que habría que responder es qué es Console Multiphysics, ¿no? Es una herramienta de modelización y simulación numérica. Es un programa que, bueno, pues lleva incorporada toda esa matemática como herramienta que nos va a permitir modelizar los problemas reales y, bueno, con una mayoría de módulos basados en análisis de elementos finitos, ¿no? Esos modelos FEM. ¿En qué podemos utilizar o en qué áreas podríamos utilizar Console Multiphysics? Pues bueno, lo repetimos siempre, pero es cierto, podemos utilizar Console prácticamente en cualquier área que os podáis imaginar. Por supuesto, en cualquier ámbito de la ingeniería podéis utilizar Console también para estudiar procesos de fabricación, desarrollar productos, ya sea desde cero, partiendo de pequeños prototipos hasta la mejora de los mismos, llevándolos incluso hasta su etapa comercial. Y Comsol también tiene un gran potencial en bueno, apartados de investigación. Por ejemplo, es una herramienta relativamente avanzada, así que bueno, está más orientada a partir de estudios de máster, ¿no? Se podría utilizar también para estudios un poco más básicos, la parte de grado, pero bueno, sí que requiere unos conocimientos en física, en la física que se van a utilizar pues un poco más avanzada, ¿no? Por supuesto también es una herramienta que se puede aplicar en temas de estudios de doctorado y bueno, en departamentos de I+D de múltiples empresas como pues se hace hoy día, ¿no? Consol es una herramienta que nos va a permitir, por una parte, pues comprender cómo se comportan nuestros modelos ante la imposición de distintas condiciones de contorno. Vamos a poder predecir un poco cuáles son esas prestaciones que nuestro modelo puede ofrecer y con todo ello encima de la mesa, pues vamos a poder innovar, vamos a poder optimizar y todo ello de una manera muy económica, ¿no? Pasando un poco de esa parte tan experimental que podría estar más basada en un formato de prueba-error a una parte de simulación que nos va a permitir, pues, entre comillas, ¿no? Maltratar un poco nuestro modelo para poder comprenderlo y de esa manera poder optimizarlo, poder mejorar su diseño, ¿no? Además, Console nos permite pues desarrollar aplicaciones propias. Podemos, a partir de nuestros modelos creados en Model Builder, pues podemos crear nuestras propias aplicaciones que, bueno, dependiendo un poco de las diferentes licencias que tengamos, etcétera, pues podemos distribuirlas a nuestros colaboradores, que incluso pueden ser colaboradores que no hayan utilizado Console Multiphysics nunca o que tengan una, bueno, una base en simulación muy baja, ¿no? Podemos adaptar la aplicación a un nivel de usuario muy sencillo y de esta forma pues trabajar siempre en una atmósfera muy colaborativa, ¿no? Eh, ya centrándonos un poco en las físicas específicas en las que podríamos utilizar este programa, podemos hablar de ingeniería mecánica estructural, por ejemplo, mecánica de fluidos, electromagnetismo, electroquímica, transferencia de calor, acústica, etcétera, etcétera. Podríamos mencionarla prácticamente de forma infinita, pero el gran potencial que nos ofrece COMSOL es la parte multifísica. COMSOL en una herramienta unificada nos va a permitir acoplar todos esos fenómenos que normalmente, pues, bueno, están presentes en cualquier problema que vayamos a llevar a cabo. Difícilmente tendremos fenómenos aislados, físicas aisladas, sino que siempre hay una cierta retroalimentación entre distintas físicas que intervienen en un mismo modelo, ¿no? Podemos, por supuesto, llevar a cabo, abordar problemas con una única física y a partir de ahí podemos incrementar la complejidad de nuestro modelo multifísico añadiendo dos, tres, cuatro, hasta todas las físicas que os podáis imaginar sin ningún tipo de limitación, ¿de acuerdo? La herramienta, además de ser unificada, en una misma herramienta, como comentaba, podemos simular cualquier tipo de física y acoplarlas entre ellas.
nos ofrece mucha flexibilidad. Puede ser que yo tenga mi modelo y, bueno, en cierto momento quiera ver cómo se comporta desde el punto de vista de la transferencia de calor, pero en el futuro quiero extenderlo a ver qué efecto tiene en temas de deformación, de tipo mecánica estructural, o ambas a acoplarlas, ¿no? Pues lo bueno es que en COMSOL podemos hacer todo esto en una misma interfaz, en un mismo entorno de simulación, desde un punto de vista muy multidisciplinar. Aquí os muestro de forma gráfica, ¿no? Algunos de los módulos principales que integran esa parte del módulo builder de Consumer Physics. Como veis, tenemos la parte de mecánica de fluidos, ingeniería eléctrica, química, acústica. Si con todo ello no es suficiente, tenéis que tener en cuenta que COMSOL nos ofrece la posibilidad de programar nuestras propias ecuaciones derivadas parciales o ecuaciones ordinarias, bien porque no estén disponibles en COMSOL Multiphysics o bien porque no podemos adquirir algunos de los módulos que necesitamos. Entonces podemos por nosotras y nosotros mismos incorporar nuevas ecuaciones, se puede hacer también. Y luego tenemos otra serie de add-ons que nos van a permitir llevar nuestros modelos hasta otro nivel, ¿no? Como son, por ejemplo, el módulo de optimización, que nos va a permitir, pues, aplicar problemas de optimización a nuestros modelos más allá de los tradicionales análisis de sensibilidad. Es decir, tenemos módulos de COMSOL que nos van a permitir optimizar de una forma muy precisa y muy rigurosa. Y luego tenemos otra serie de add-ons, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de integrarnos con MATLAB, a veces resulta de gran utilidad programar algunas partes de nuestros modelos directamente en MATLAB, por ejemplo, y podemos tener esa retroalimentación que es bidireccional entre MATLAB y COMSOL. Podemos integrarnos también con herramientas como Excel y con software de tipo CAD. Es decir, tenemos ahí un montón de add-ons, de módulos que se pueden añadir de este tipo, ¿no? Y además, como os comentaba, pues, a partir de estos modelos, pues podemos crear aplicaciones, podemos generar nuestros propios informes, que a veces puede ser útil, ¿no? Si hay que compartirlo con un equipo de trabajo, con nuestros supervisores o con quien sea. Bien, en la siguiente diapositiva, bueno, un poco, es un poco la relación, ¿no? De la parte de generación de aplicaciones. Hace cuestión de pues supongo, a menos de 2 meses creo que fue, estará disponible ahí en el canal de YouTube de AdLink. Hicimos un webinar específico de la parte de desarrollo de aplicaciones que, bueno, pues os sugiero que visitéis si estáis pensando también en llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? De crear aplicaciones. Aquí os dejo un poco el desglose, ¿no? Algunos de los módulos principales que tenemos en COMSOL, las distintas físicas que lo van a integrar. En el día de hoy vamos a aplicarlo de un punto de vista muy generalista, es decir, no nos vamos a centrar en ninguna física, por ejemplo, en concreto, aunque sí os adelanto que vamos a trabajar con la transferencia de calor y también en la parte de corrientes eléctricas, pero bueno, según los webinars que vamos organizando, pues sí nos vamos centrando más en una física o algún producto o en otro, ¿no? Así que os recomiendo que estéis ahí atentos al canal de Adlink para, bueno, pues ver las distintas formaciones que vamos realizando, ¿de acuerdo? Ejemplos de modelos que se pueden realizar en Consum Multiphysics, pues veis aquí, por ejemplo, el silenciador para estudiar la parte, como veréis en las físicas, se ve pequeñito, pero se incluye en esta parte, la parte acústica de este silenciador, ¿no? Cómo cambiamos el diseño para que nuestro producto pues cumpla las especificaciones que queremos. Ejemplos también de electromagnetismo, de transferencia de calor, como en este intercambiador de calor de carcasa y tubo, que podéis observar en la esquina superior derecha de la pantalla. También temas pues, de desplazamiento, de mecánica estructural en cigüeñales, de motores, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente cualquier modelo que se os ocurra, ¿no? También tiene aplicaciones muy interesantes en la parte de ingeniería biomédica o ingeniería de la salud, ¿de acuerdo? Se realizan investigaciones muy interesantes en este sector que hacen uso de la herramienta de Thomson Multiphysics, y es que verdaderamente es una herramienta única en el sentido de la flexibilidad que nos da, la posibilidad o el entorno integrado que nos ofrece y sobre todo, insisto, en la parte multifísica, en el acoplamiento de distintas físicas en niveles de geometría que pueden ir desde modelos cero dimensiones, digamos, simples balances, hasta modelos tridimensionales con un alto grado de detalle.
Bien, pues os presento ya así el ejemplo que vamos a ver hoy. Os recomiendo, si tenéis instalado vuestro console, que vayáis ejecutando el programa. Y os invito también, voy a intentar hacer el modelo lo suficientemente despacio como para que pues, podáis seguir paso a paso su realización y podéis realizar cualquier consulta que necesitéis. Lo que tenemos es el clásico ejemplo de una bus bar, es una barra colectora que nos va a permitir unir circuitos eléctricos. Y bueno, lo interesante de este modelo, pese a que es relativamente pues sencillo, pues estoy intentando aquí a ver si puedo anotaros, es lo siguiente. Tenemos un modelo claramente multifísico por, bueno, por la propia física, ¿no? Que tenemos, que predomina aquí. En primer lugar, el paso de esta corriente eléctrica, es decir, este flujo de electrones que podemos tener desde un punto donde aplicamos cierto potencial hasta una referencia de tierra, que la vamos a situar en estos tornillos de aquí. ¿De acuerdo? Pues va, debido a la resistencia que tiene ese material, pese a que en este caso es una barra de cobre muy conductiva, se van a generar gradientes de temperatura, ¿de acuerdo? Va a haber una parte puramente conductiva, gobernada por la conocida ley de Fourier, vamos a tener esa conducción, en la que va a participar claramente una propiedad clave como es la conductividad térmica de este material. También será importante la conductividad eléctrica para la parte de electricidad, ¿no? El hecho es que, bueno, el hecho principal de que tengamos ese paso de corriente eléctrica, pues va a dar lugar a un acoplamiento inevitable, digamos, entre la parte eléctrica y la parte de transferencia de calor, ¿no? Además, esta barra colectora pues está expuesta a un aire que pues, probablemente esté a menor temperatura que la propia barra, de forma que por un medio, digamos, de convectivo, vamos a tener una transferencia de calor por convección, vamos a evacuar calor desde esta barra hasta el ambiente, ¿no? Esto daría lugar incluso al posible acoplamiento con mecánica de fluidos, porque para tener en cuenta la convección, como veremos en la siguiente diapositiva, pues si queremos modelizar con todo detalle ese proceso de transferencia de calor convectivo, necesitaríamos calcular campo de velocidad del aire que rodea, ¿no? Nuestra bus bar con el aire de alrededor. Por tanto, probablemente necesitaríamos también una física de mecánica de fluidos. Se puede simplificar, a través de un H convectivo, como veremos en la siguiente diapositiva. Y no solo eso, sino que el hecho de tener estos gradientes de temperatura en la barra, pues van a afectar a lo que serían los coeficientes de dilatación térmica de esta barra colectora y por tanto podemos tener cierta deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que también pues, da lugar, ¿no? A que se pueda incorporar también una física de solid mechanics, podemos decir, de forma que tenemos este tipo de acoplamiento, ¿no? El hecho de que tengamos un flujo de electrones va a generar calor, de forma que será interesante estudiar la barra desde el punto de vista de la transferencia de calor, y esos gradientes de temperatura al mismo tiempo pues, van a tener un efecto desde el punto de vista de la mecánica estructural del material. Entonces, un claro ejemplo, un clásico de problema que podemos abordar en Console Multiphysics y por eso pues habitualmente lo utilizamos como ejemplo en este tipo de webinar. Así que os animo a ir realizando paso a paso, en minutos nos vamos a poner a trabajar con este ejemplo para que, bueno, pues podáis empezar a practicar y podáis familiarizaros, ¿no? Con lo que es la herramienta Console Multiphysics. Hoy vamos a trabajar con la versión 6.4, aunque no nos sin tener muy en cuenta las novedades, no simplemente por ser la versión más actual y la que asumo tenéis vosotras y vosotros disponible, ¿no? Para este webinar. Aquí en esta diapositiva podemos ver cuáles son las ecuaciones que gobiernan este problema, ¿no? Tenemos la parte de transferencia de calor. Veis que en el problema de hoy vamos a estudiar el comportamiento de esta barra colectora desde el punto de vista estacionario, es decir, un estado en el que ya pues las distintas variables que intervienen en el modelo no varían con el tiempo. Por tanto, este término que nos marcaría el transitorio con la dependencia temporal, ¿no? Vamos a ignorarlo, pero por supuesto en Compson Multiphysics podemos llevar a cabo estudios transitorios. Y vemos aquí que tenemos una parte, esta Q mayúscula representaría ese término de generación, ¿no? Que viene directamente incorporado a partir de eh, en la física de corriente eléctrica, donde tenemos la diferencia potencial que se aplica y el flujo, esa corriente
eléctrica, ¿de acuerdo? Esto da lugar por un efecto Joule a una generación de calor. Luego tenemos la parte conductiva que se modeliza a través, como estáis viendo aquí, de ley de Fourier, donde la conductividad térmica de ese material va a ser un parámetro clave, que será una información que tendremos que proporcionar a COMSOL para que éste pueda resolver el problema. Y luego tenemos aquí el término convectivo. Fijaos que en el término convectivo habría que tener en cuenta lo que sería la densidad del fluido, en este caso sería aire, el fluido que rodea eh, o que tenemos en la interfase del sólido-fluido, ¿no? Sería aire. Luego tenemos el calor específico y el campo de velocidad de ese fluido, ¿no? Aquí estos tres parámetros se pueden concentrar en ese H convectivo, hoy lo haremos así, ¿no? Que es ese coeficiente de transferencia de calor por convección, tal y como estáis viendo aquí, de esta manera. De forma que, bueno, vamos a simplificar mucho el problema. Por supuesto, se podría ver, como veis en este paso 2, hablando de convección, hablando de este término siempre, se podría incorporar una física, por ejemplo, un flujo laminar, un flujo turbulento, ahí dependería principalmente del número de Reynolds. Se podría incorporar una física que nos permita en Consol calcular el campo de velocidad y, por tanto, llevar a cabo bueno, incorporar el tema convectivo a nuestro modelo con todo lujo de detalle, ¿no? En el modelo de hoy, pues trabajaremos con un H constante, ¿no? Con algo menos de precisión, pero que sepáis que Consol ¿no? Multiphysics nos va a ofrecer la posibilidad de hacerlo con todo detalle, calculando incluso el campo de velocidad. Y por último vamos a ver el tema de la deformación. Veremos cómo al final ese flujo de electrones va a tener consecuencias desde el punto de vista mecánico también, en la barra, ¿no? Va a dar lugar a un cambio de temperatura, unos gradientes de temperatura, afectarán al coeficiente de dilatación térmica y por tanto es previsible que tengamos cierta deformación en nuestra barra. Entonces, bueno, imaginaos lo complejo que sería llevar a cabo este problema, el modelo de esta barra colectora, que a priori puede parecer sencilla. Imaginaos lo que sería hacer esto con un software convencional, teniendo en cuenta que el modelo 3D, que tenemos acoplamiento multifísico, bueno, sería un reto, nos llevaría muchísimo tiempo y sería una tarea especialmente compleja. Veréis lo sencillo, lo cómodo, lo óptimo, podríamos decir, que es llevar a cabo este tipo de problemas en console multifísico, ¿de acuerdo? Bueno, solamente ya me voy a quedar aquí en la parte PowerPoint y ya inmediatamente vamos a pasar a trabajar en Console con el modelo que vamos a desarrollar. Pero quiero, si es la primera vez que estáis trabajando con el programa o tenéis poca experiencia, eh, me gustaría aclarar un poco cuál será el flujo de trabajo que vamos a seguir. Es bastante intuitivo. En primer lugar, vamos a incluir una serie de parámetros a partir de algunas definiciones, ¿no? Siempre es conveniente parametrizar el modelo, luego veremos. Seguidamente vamos a trabajar con la parte de la geometría, vamos a crear la geometría paso a paso, de forma que, bueno, no os pueda mostrar todo, pero sí os podréis llevar una idea completa y general de cómo se define la geometría en COMSOL Multiphysics, cómo se trabaja con algunas operaciones, con las primitivas, etcétera. Seguidamente vamos a especificar cuáles son los materiales que integran nuestra barra colectora. Ya os hago un poco spoiler, en este caso solamente son dos. Vamos a tener cobre por una parte, lo que será la pieza principal, y luego los tornillos vamos a asumir que son de titanio. Y a partir de ahí será el momento de trabajar con la física y especialmente será importante trabajar y definir adecuadamente lo que son las condiciones de contorno. El paso previo a realizar la simulación será la malla. Hoy no vamos a prestar mucha atención a lo que será la creación de la malla. Vamos a trabajar con una malla pues creada prácticamente por defecto. Consol nos permite crear la malla de forma sencilla basándose en las físicas que hemos incorporado al modelo, pero por supuesto se puede mejorar esa malla y se puede personalizar. Y a partir de aquí llevaremos a cabo la simulación, que esperemos que sea rápida, porque será un estudio en estado estacionario y las físicas que intervienen aquí no son, no introducen una gran complejidad desde el punto de vista de que la simulación tenga que ser muy, muy prolongada. Por último, vamos a ver un poquito la parte de post-procesado de los resultados, ¿de acuerdo? Así que en este momento ya pues dejo de compartir la ventana de PowerPoint, voy a descartar los cambios que he hecho y vamos a irnos directamente a COMSOL Multiphysics. Antonio, ¿me confirmas, porfa, que se ve bien mi pantalla de COMSOL Multiphysics? Sí, estamos viendo el escritorio de COMSOL Multiphysics. Perfecto, no hay ninguna pregunta por parte de los usuarios, ¿no? Hasta Por ahora. ahora no.
Perfecto. Pues muy bien, cuando ejecutáis ya lo que sería vuestro el Console Multiphysics, tal y como hacemos con cualquier software que tenemos instalado en nuestro ordenador, pues esta sería en principio la ventana que aparece, ¿no? Para arrancar con el modelo tenemos dos caminos principales. Uno es lo que llamamos el Model Wizard, que es una especie de asistente de modelo. Vamos a utilizarlo hoy, a partir del cual Console nos va a ir preguntando una serie de informaciones para preconfigurar el modelo, de forma que cuando empecemos a trabajar con el modelo no está completamente en blanco, sino que ya tiene, bueno, cierta información preconfigurada, ¿no? Cuando ya tenéis un poco más de nivel y preferís saltaros ese proceso de asistente, ¿no? Del modelo, podéis arrancar vuestros modelos desde en blanco, ¿no? Que sería este que veis aquí, Create an Empty Model, que sería, pues, trabajar un modelo, una plantilla completamente en blanco, ¿no? Hoy vamos a utilizar el Model Wizard y así lo haríamos, ¿no? Antes de empezar con el modelo, sí que me gustaría pues daros algunos tips, ¿no? Por ejemplo, cuando hacéis clic aquí en File, tenéis una galería de aplicaciones muy útil, esta que se llama Application Libraries, donde podéis encontrar tutoriales y modelos ya totalmente completos. La mayoría se acompañan de un PDF donde se explica pues paso a paso cómo realizar todos estos modelos. Y es útil siempre, en el sentido de, puede ser de utilidad cuando estáis aprendiendo Console, pero también es de gran utilidad cuando ya pues tenéis una experiencia un poquito más avanzada con el programa, pero tenéis que llevar a cabo algún modelo que, bueno, desde el principio podéis estar un poco más bloqueada o bloqueados, no sabéis un poco cómo meter mano, ¿no? A ese trabajo inicial, pues en la Application Libraries voy a entrar podéis encontrar por categorías, por temas, una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Heat Transfer Module, pues veis que hay una serie de carpetas o las que podéis encontrar modelos, ¿no? Por ejemplo, en Phase Change, pues veis que tenéis aquí una serie de ejemplos completos ya ejecutados en console y que os pueden servir de inspiración y pues, pueden ser muy útiles para que os dé ideas, ¿no? De cómo arrancar vuestros propios modelos o bien simplemente para practicar, ¿vale? Ahí lo tenéis, que lo sepáis ahí en la Application Library. Voy a cerrar aquí y voy a volver a lo que sería la ventana principal, ¿no? Bien, pues vamos a arrancar nuestro modelo de la barra colectora y para ello vamos a utilizar el Model Wizard. Lo primero que, después de hacer clic en el asistente de modelo, lo primero que Console nos pregunta es por las dimensiones, ¿no? ¿Cuál es la dimensión espacial que tiene el modelo que queremos realizar? Como os comentaba al principio, podemos realizar modelos sin dimensiones, adimensionales, que pueden ser simple balance o algo así, hasta modelo 1D, modelo 1D axisimétrico, modelo 2D, 2D axisimétrico y modelo 3D. Hoy vamos a utilizar un 3D. Os recomiendo en Console Multiphysics, siempre que vayáis a llevar a cabo un modelo, que tratéis de llevar a cabo o de elegir esta dimensión espacial de la forma más simple posible. Tratar de identificar siempre simetrías, siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Porque esto nos va a simplificar mucho lo que es la parte de la complejidad del cálculo. Vamos a reducir nuestro tiempo de simulación también. Así que antes de empezar a trabajar, os recomiendo que, bueno, invirtáis cierto tiempo en analizar lo que es vuestra geometría, cómo es vuestro objeto, a ver si, bueno, el problema se pudiese reducir. Imaginaos que es una pieza 3D, bueno, pues preguntarse si ese problema se podría reducir a un problema en dos dimensiones, por ejemplo, ver si hay cierta simetría y de esta forma pues reducir lo que sería la parte de la malla, simplificar la malla. Al final esa geometría tiene consecuencias en el mallado, en el número de nodos de grado de libertad que vamos a tener que resolver, así que siempre simplificar es una buena opción. Hoy para ver el modelo de forma introductoria en este taller vamos a simular esa barra colectora desde el punto de vista tridimensional, así que en el asistente de modelo marcamos 3D. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de seleccionar ese nivel dimensional, ¿no? Podríamos decir, Comsol nos pregunta por las físicas que queremos incorporar. Si se pasa alguna física, es decir, si queremos, imaginaos que yo quiero estudiar el problema no solo desde el punto de vista de corriente eléctrica, pero también
desde el punto de vista de la transferencia de calor, pero en el asistente solo le he dicho que incluya la parte de corrientes eléctricas, ¿no? La lista de electric currents. No os preocupéis porque luego dentro del modelo, por supuesto, podemos añadir o eliminar físicas. Esto es solamente un asistente de modelo por si queremos, ya os digo, preconfigurar un poco esa simulación y no arrancar en un modelo completamente en blanco, ¿no? Aquí vamos a añadir ahora, vamos a aprovechar este asistente de modelo, vamos a añadir la física de corriente eléctrica, así que la marcamos dentro de la categoría de AC/DC. Abrimos también la parte de Electric Fields and Currents y seleccionamos Electric Currents. Prestad atención siempre a las etiquetas que lleva cada física entre paréntesis, porque en el futuro pues os será de mucha utilidad para entender bien cómo se está organizando vuestra simulación en COMSOL. Añadimos, como os digo, corrientes eléctricas. Cierro este desplegable y vamos a añadir también la física de transferencia de calor en sólidos, ¿no? Para poder estudiar la parte de transferencia de calor en nuestra barra colectora. ¿De acuerdo? Bien. Si tenemos tiempo en el webinar de hoy, añadiremos también la parte de mecánica estructural, pero no os preocupéis porque lo haremos ya una vez dentro de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al siguiente. Nos va a preguntar Consol por el tipo de estudio que queremos añadir. Bueno, hay varias opciones, pero básicamente me gustaría centrarme hoy en este taller introductorio de los estudios generales que podemos añadir en Consol. Básicamente tenemos dos. Uno es time dependent, con dependencia temporal, y otro en estado estacionario. Marcamos este último, el de estudio en estado estacionario, porque como adelantaba en un poco el planteamiento del problema, no vamos a tener en cuenta la dependencia temporal, ¿no? La variación temporal de los parámetros, vamos a asumir que ya todo se comporta en estado estacionario. Muy bien, pues después de seleccionar Stationary, hacemos clic en la parte inferior izquierda, en Done, que está completo el asistente, y dando ese entorno, un segundo se abrirá la pantalla, ¿de acuerdo? Esto depende un poco de lo powerful, podríamos decir, que sea vuestro ordenador. En este caso el mío pues no es especialmente brillante en ese sentido, así que se lo toma con calma, ¿no? Bien, pues aquí veis ya lo que sería ese entorno de simulación en Console Multiphysics. Veréis, en la parte superior tenéis lo que son las pestañas típicas de prácticamente cualquier programa, ¿no? Y hay una correspondencia de izquierda a derecha en esta parte superior de la barra de herramientas con lo que sería el flujo de trabajo dentro de lo que veis aquí como Model Builder. Aparte del típico file donde puedo abrir nuevos ficheros, puedo acceder a la librería, puedo guardar, etcétera. Veis que, bueno, tenemos ya ciertas pestañas que son definiciones, la veis aquí también debajo del componente en Model Builder, estas definitions, donde yo puedo definir funciones, selecciones, puedo añadir sondas, etcétera, etcétera, un sinfín de opciones. Luego tengo la parte de geometría, que también la veis aquí en el Model Builder, materiales, veis que esto sigue un poco ese orden intuitivo y lógico, ¿no? De ir completando nuestros modelos y simulaciones en console. Tenemos la física, tenemos la malla, todo ello se va correspondiendo con esta parte del Model Builder y tenemos también la parte de estudio, resultados y, bueno, una última parte de desarrollador que es, bueno, pues la pestaña en la que podríamos crear aplicaciones, como os comentaba también al principio de nuestra webinar, ¿no? La parte derecha de la pantalla, la gran parte de esta pantalla, pues tenemos la ventana gráfica. Aquí tenemos el visor gráfico. Principalmente veremos aquí las geometrías que vayamos cargando o que hayamos importado. También se puede importar la geometría, bien desde otro fichero console o desde un software STL o alguno que se haya generado con un archivo tipo CAD. Y también en la esquina inferior derecha tenemos esa parte de mensajes, ¿no? Aquí podemos tener cierta retroalimentación con el programa, ¿de acuerdo? En la parte central aparecen los settings. Aquí es, bueno, en esta zona es donde vamos a introducir la información, donde vamos a llevar a cabo nuestra tarea, ¿no? Como simulacionadores, algo así podría ser en inglés como simulationists. Creo que ellos tienen una palabra específica para eso, ¿no? Entonces aquí pues iremos marcando, desmarcando, añadiendo valores numéricos, parámetros, marcando unidades, etcétera, a nuestro modelo, ¿de acuerdo?
Bien, y en la parte izquierda, pues como ya adelantaba, tenemos ese model builder donde de una forma lógica vamos a ir completando ese modelo desde definición de parámetros, como vamos a hacer ahora, hasta la parte de análisis de resultados, ¿no? Esa parte de lo que llamamos post-procesado. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en nuestro modelo es definir una serie de parámetros. Este primer paso, obviamente, no es obligatorio, no es estrictamente necesario, pero sí que es recomendable. Con parámetros me refiero, por ejemplo, a definir una longitud de la bus bar. La geometría podríamos siempre introducir valores numéricos. Esto se puede hacer, pero siempre es positivo y recomendable, desde el punto de vista del modelo, parametrizarlo un poco y bueno, pues si vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a empezar con el primero que sería L, ¿no? Que hace referencia a esa longitud de la bus bar. Pues si en lugar de utilizar el valor numérico, que va a ser de 9 centímetros, ahora lo escribimos aquí, pues utilizamos el parámetro L, siempre va a ser mucho más conveniente para organizar nuestro modelo, evitar fallos y tener todo, pues, como os digo, mucho más organizado y limpio, ¿no? Y claro. Pero aquí ya depende un poco del estilo de cada una y de cada uno. Bien, pues ya os animo a que vayáis practicando conmigo, ¿no? El primer parámetro se va a llamar L, aquí podría tener el nombre que queráis, siempre habría que respetar el mismo nombre para el parámetro a lo largo de todo el modelo. Va a tener un valor de 9 centímetros. Importante trabajar correctamente con las unidades en COMSOL. ¿Cómo se introducen unidades en COMSOL? Se introducen entre corchetes, así que aquí especificaríamos 9, abro corchete, indico que son centímetros, cm, y cierro corchete, ¿de acuerdo? Veréis ahora que COMSOL automáticamente hace la conversión de unidades, lo pasa a sistema internacional, lo coloca a metros, y podemos añadir una descripción. Esto es totalmente opcional. Esto es como añadir un comentario a vuestro modelo. Podéis añadir aquí cualquier anotación que consideréis que sea útil. Veréis que en el caso de hoy esto bueno, no es estrictamente necesario porque vamos a trabajar con muy pocos parámetros, pero si en el futuro tenéis que trabajar con modelos de mayor complejidad, sí que es conveniente organizar bien vuestra lista de parámetros y añadir un comentario que os ayude a recordar a qué hace referencia ese parámetro, esa variable que estáis introduciendo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos la longitud de esa busbar. Veis que automáticamente se van añadiendo filas para que podamos seguir completando nuestra lista de parámetros. Vamos a añadir ahora lo que sería el radio de los tornillos que vamos a tener en esa barra colectora. En este caso, el radio de los tornillos va a ser de 6 milímetros, ¿de acuerdo? Perfecto, lo añadimos así. Entre corchetes, ya veis, añadimos la información en milímetros. COMSOL automáticamente va a hacer la conversión de unidades. Aquí podemos añadir una descripción también, radio, tornillo, por ejemplo. Podéis añadirlo en el idioma que queráis e insisto, el tipo de descripción que queráis. Vamos a añadir ahora lo que sería el espesor, lo que sería el thickness de la bus bar, por eso se llama el parámetro TBB, y el espesor de esa barra colectora va a ser de 5 milímetros. Hacemos ya lo mismo, añadimos 5 milímetros, cierro corchete, ya no voy a añadir comentarios, pero podéis hacerlo si queréis, ¿de acuerdo? Podéis seguir añadiendo comentarios aquí. Vamos a definir el ancho de esa bus bar, ese width bus bar, WBB, va a ser de 5 centímetros. 5 centímetros, lo añadimos entre paréntesis. Estoy intentando de ir lo suficientemente despacio porque imagino que no todos ni todas tendréis dos pantallas y será difícil seguir un poco el modelo, así que voy a intentar hacerlo despacio para que podáis avanzar también conmigo. Y con respecto a los parámetros geométricos, ya estaría. Ya hemos definido los parámetros que vamos a necesitar aquí. Luego vamos a definir dos parámetros más. Uno va a hacer referencia a lo que sería el coeficiente de transferencia de calor convectivo, que se va a llamar HTC, de Heat Transfer Coefficient, y este va a tener un valor de 5 vatios partido metro cuadrado Kelvin. Esta unidad un poquito más complicada, veréis que es sencillo. Vamos a introducir vatios partido dividido, abro paréntesis y describimos aquí como prácticamente en cualquier software, metro cuadrado, ese metro elevado a 2, por Kelvin, asterisco Kelvin, cierro paréntesis y cierro corchete. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos ya perfectamente definido lo que sería ese coeficiente de película, ¿no? Ese coeficiente de transferencia de calor en la interfase entre la parte sólida de la barra colectora y el aire que la rodea, ¿de acuerdo? Y el último parámetro que vamos a introducir es la tensión que vamos a aplicar en la parte posterior de uno de los tornillos. Ya lo veréis cuando creemos la geometría, ¿no?
En este caso el valor va a ser de 20 milivoltios. 20 milivoltios. Perfecto. Así tendríamos ya completada pues toda la lista de parámetros que vamos a necesitar en nuestro modelo. Bien, veis ahora que aparece un nodo de materiales dentro de lo que serían las definiciones globales. Definir los materiales de forma global, quisiera deciros que hay dos formas de definir los materiales, digamos de forma local, dentro de cada componente, o de forma global. ¿Cuándo es interesante definir los materiales de forma global? Pues, por ejemplo, cuando tenemos distintos componentes. Y me preguntaréis, pues, Antonio, ¿puedo definir distintos componentes dentro de un mismo modelo? Se puede. Como veis aquí, dentro del Model Builder, ahora mismo solamente tenemos componente 1, que es un componente tridimensional, pero fijaos que tenemos la posibilidad de añadir otro componente. El componente puede ser totalmente distinto, puede ser similar al componente 1, dependerá de vuestro caso particular, pero en el caso de que distintos componentes pues compartan mismos materiales, es interesante definir los materiales de forma global, ¿no? Sobre todo para evitar tener que definir repetidas veces los mismos materiales para cada componente. En el caso de hoy, solo trabajaremos con un componente en el Model Builder, por lo tanto, vamos a definir los materiales después de forma local, ¿no? De forma específica para el componente que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Vamos a centrarnos en la parte de geometría. Vamos a crear nuestra geometría pues paso a paso. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que os podría decir aquí es que bueno, pues sería interesante definir la unidad de longitud con la que queremos trabajar. En principio, por defecto, tenemos la longitud, lo que sería en metros, o podríamos pasarla a centímetros. Vamos a probar a trabajar en centímetros en este modelo, por ejemplo, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Y bueno, también podemos modificar lo que sería el núcleo. Por defecto tenemos un núcleo de tipo CAD, que es especialmente útil cuando estamos importando la geometría de un software tipo CAD. En este caso podemos seleccionar aquí Console Kernel. Funcionaría también, ¿eh? Si trabajamos en la geometría muy sencilla, funcionaría si trabajamos con un software tipo CAD. Pero bueno, si vamos a crear la geometría directamente en Console, pues podemos seleccionar el kernel de Console, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues lo primero que vamos a hacer para crear nuestra geometría es definir un plano de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a venir a geometría. Lo podemos hacer de dos maneras, desde la parte superior de la barra de herramientas, lo podemos hacer desde aquí. Ves que hay una opción que se llama Work Plane, o tenéis la opción de hacer clic con el botón derecho en Geometría 1 y añadir desde aquí el plano de trabajo. Ambas rutas pues son totalmente equivalentes y podéis utilizar la que queráis, ¿no? Yo en principio voy a hacerlo desde aquí, voy a hacer clic con el botón derecho, ¿de acuerdo? Y vamos a ir configurando nuestro plano. Lo primero que vamos a hacer es crear lo que sería el perfil en L invertida de la bus bar. Por lo tanto, vamos a crear un plano que va a ser de tipo rápido, tal y como veis aquí, pero el plano va a ser de tipo XY, va a ser de tipo XZ. Si veis la flecha que aparece en la ventana gráfica, en colores, como lo que quiero dibujar la L, estoy intentando indicarlo con mi cursor. Me interesaría trabajar no en el plano XY, tal y como viene ahora por defecto, sino en el plano XZ, porque insisto, lo que quiero crear es la L al revés para el perfil de la bus bar. Así que aquí en el plano digo que es de plano tipo XZ, lo marcamos aquí y lo creamos, ya lo tendríamos ahí creado, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar dentro de lo que sería la geometría del plano, ¿no? Aquí en la geometría del plano lo que vamos a hacer es hacer eh, clic con el botón derecho para añadir alguna de las primitivas. Con primitivas me refiero a círculo, elipse, rectángulo, etcétera. Veis que ahora al trabajar en un plano de trabajo es como si trabajásemos en dos dimensiones. O bien podéis veniros adentro de WordPlane, la parte superior de vuestra barra de herramientas, y añadir la primitiva o la operación geométrica que queráis desde aquí. También pues, tenéis las dos opciones, ¿no? Yo lo voy a hacer ahora mismo, ya aprovechando que estoy en la parte superior, pues vamos a añadir un rectángulo desde aquí, y ahora será el momento pues de añadir las dimensiones que tiene que tener ese rectángulo, ¿no? En el ancho vamos a escribir lo siguiente, va a ser L, que es el parámetro que hace referencia a la longitud y que habíamos definido previamente, más 2 por TBB. Así vamos a definir lo que sería el ancho de nuestra bus bar. En cuanto a lo que sería el alto,
vamos a definir aquí 0,1 metros. Esto será importante porque si no especificamos la unidad, COMSOL va a interpretar que estos serían centímetros. Fijaos que en el nodo principal de geometría le hemos dicho que la unidad de longitud la que queremos trabajar es centímetros. Por tanto, siempre que en la geometría incorporemos algún valor numérico y no vaya acompañado de unidades, COMSOL va a interpretarlo como centímetros. Así que en este caso quiero que sean 10 centímetros, pero bueno, por practicar lo vamos a añadir como 0,1 metros y vamos a construir este rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a construir un segundo rectángulo que va a ser más pequeñito y va a estar desplazado con la idea de ir ya creando aquí, donde estoy marcando con mi mouse, ir marcando el perfil lateral de esa bus bar. Entonces, de nuevo, vuelvo a la geometría del plano, hago clic con el botón derecho en este caso y vamos a añadir un segundo rectángulo que va a tener las siguientes dimensiones, ¿no? En el ancho ahora va a ser L más TBB. Recordad que el anterior era L más TBB, por tanto este va a ser un poquito más estrecho. Y en cuanto a la altura de este, va a ser de 0,1 metros menos TBB. Así vamos a especificar la altura que tiene ese rectángulo. Lo repito por si alguien lo está realizando al mismo tiempo. En el ancho va a ser L más TBB y en el alto va a ser de 0,1 metros menos TBB. Tenemos que modificarlo, lo podemos crear ya, ¿eh? Pero fijaos que lo que yo quiero es crear este perfil que se intuye ya. Luego, por diferencia, vamos a quedarnos solo con el perfil, pero el perfil no lo quiero de esta forma, lo quiero desde abajo hacia arriba. Por tanto, lo que tengo que hacer es modificar lo que sería la posición de este segundo rectángulo. Lo que vamos a hacer es elevarlo un poco, modificando su posición en la coordenada y. Así que en lugar de ser 0, vamos a marcar en su posición y TBB. De esta forma vamos a elevar este rectángulo. Y ahora sí, después de hacer clic en Build Selected, vamos a intuir que ya sí se ve ese perfil de la barra colectora. Por supuesto, tenemos ángulos completamente rectos aquí en los dos vértices. Todavía falta eliminar esta parte de este cuadrado, este rectángulo que me queda que no me sirve para nada, pero vamos por buen camino. Vamos creando poco a poco esa geometría, trabajando ahora mismo, insisto, dentro del plano. O sea, de forma que tenemos dos dimensiones. Siguiente paso. Vamos a eliminar la parte del rectángulo que nos sobra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con una operación. Veis que tenemos aquí una serie de... Cuando hacemos clic con el botón derecho en Plane Geometry o desde arriba, si entramos en Work Plane, ya se habilita una serie de operaciones de transformación, operaciones de conversión, tenemos otra serie de primitivas, tenemos operaciones virtuales, etcétera, etcétera, selecciones y algunas otras, ¿no? La que nos interesa ahora es esta que se llama Booleans and Partitions. Podemos acceder a esta serie de operaciones que tienen uniones, intersecciones, diferencias, composiciones, etcétera. Podemos acceder desde la parte superior de la barra de herramientas o alternativamente, como ya estáis aprendiendo, haciendo clic con el botón derecho dentro de Model Builder en Plane Geometry, clic con el botón derecho y accedemos también al nodo, podríamos decir, a The Booleans and Partitions y desde aquí añadir la operación diferencia. Son exactamente equivalentes, es decir, podéis escoger de nuevo el camino que más os guste, ¿no? Bien, para aplicar la operación de diferencia, primero tenemos que seleccionar los objetos que queremos añadir. Entonces, pues tenemos por defecto una selección manual. Vamos a añadir el rectángulo de mayor dimensión y ahora habilitamos la selección del objeto que queremos sustraer o eliminar. Al aplicar esa diferencia, habilitamos haciendo clic aquí, debajo de Objects to Subtract, y seleccionamos el pequeño. ¿De acuerdo? Una vez hemos hecho esta selección, podríamos mantener los objetos que queremos añadir, etcétera. En este caso, pues no es necesario, solamente necesito aplicar la diferencia. Hacemos clic en Build Selected. Fijaos, ya habrá aplicado la operación y tenemos solamente el perfil. El siguiente paso que vamos a aplicar aquí es redondear estos dos vértices que estáis viendo aquí. Al final la bus bar es una chapa doblada que no tiene unos ángulos completamente rectos en estos dos vértices. Así que vamos a aplicar una operación que se llama fillet, ¿de acuerdo? Que se llama fillet. Entonces, de nuevo hay dos maneras de acceder a ella, o desde la parte superior de nuestra barra de herramientas dentro de la geometría del plano. Veis aquí que hay una función que se llama fillet, que la veis aquí, o
de nuevo, haciendo clic con el botón derecho, dentro de todas las opciones que se nos abren, que están disponibles, marcar la opción de filet, esta de aquí. Vamos a marcar esta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a aplicarla dos veces, pues entonces vamos a empezar primero aplicándola en este primer vértice de aquí, donde lo único que tenemos que hacer es especificar el radio de ese vértice redondeado que tenemos. Así que ahí lo que vamos a indicar es TBB. Va a ser un radio equivalente al espesor de la barra colectora. Y después, inmediatamente después de especificar ese radio, hacemos clic en Build Selected y ya tendremos redondeado el primer vértice, ¿no? de esta barra colectora. El segundo, vamos a repetir el proceso. Hacemos clic botón derecho en geometría del plano, añadimos otra opción de filet, marcamos el segundo de los vértices donde queremos aplicar esta operación y en el radio ahora vamos a aplicar que sea de 2 por TBB. Es un radio un poco más amplio, del doble. Hacemos clic en Build Selected y ya tenemos perfectamente redondeada esa parte de ese vértice de nuestra barra colectora. Perfecto. Ahora viene el paso de darle aspecto tridimensional a esta barra colectora. Para ello vamos a aplicar la función de extrusión. Importante que recordéis que la extrusión siempre se aplica en el plano de trabajo. Así que nos venimos a la parte de Workplane. Podemos hacerlo desde el plano de trabajo, pues se podría hacer. Otra opción más sencilla, no sé si hacerlo desde el sketch. Ahora mismo tengo la barra de herramientas totalmente partida y me cuesta un poco aplicarlo aquí. Pero bueno, lo más sencillo, yo normalmente lo suelo hacer así. En Workplane hacemos clic con el botón derecho y aplicamos la función de extrude. Veis que cuando hacéis clic dentro de la geometría del plano, no está accesible esa función. Tendríais que hacer clic en el Model Builder en Workplane y ya así en la parte superior de barra de herramientas aparece geometría y dentro de geometría podemos aplicar la función de extrusión o lo que considero que es un poco más simple, clic, botón derecho en Workplane y aplicamos la función de extruir. La veis aquí, ¿vale? Bien, aprovecho antes de completar la función de extrusión para comentaros algún aspecto de lo que sea la ventana gráfica. Tenéis opción de, bueno, rescatar, si hacéis clic aquí en Go to Default View, en esta especie de pequeño icono con tres ejes, de devolver la visión por defecto, ajustar un poco el zoom. Luego tenéis funciones de hacer zoom in, zoom out, de hacer zoom para la selección de una parte concreta. Luego podéis ajustar lo que sería el zoom a la extensión de vuestra pantalla, visión de XY y Z, XZ, es decir, una serie de funciones que vamos a ir viendo. Entonces, aquí lo importante cuando vais a extruir es lo que estáis viendo aquí ahora mismo, es esta flecha que aparece. Esta flecha nos indica por defecto en qué dirección vamos a crear ese volumen ya tridimensional, es decir, lo vamos a hacer hacia la derecha. Para ello, en esta función de extrusión vamos a especificar evidentemente el ancho de esa barra colectora y lo vamos a crear. Vamos a hacer clic en Build Selected. Se ha creado, de hecho, en la dirección, digamos, negativa del eje Y. Si quisiésemos invertir la dirección en la que se está creando la extrusión, simplemente podríamos marcar aquí Reverse Direction o utilizar un signo negativo para el espesor de la bus bar. Vamos a practicar después con esto para la creación de los tornillos, ¿de acuerdo? Pues ahí tendríamos ya lo que sería la pieza principal de la barra colectora. El siguiente paso es realizar las perforaciones. Vamos a realizar un total de 3 perforaciones donde van a ir los distintos tornillos. Vamos a tener una perforación en la cara vertical y 2 perforaciones en esta cara horizontal, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es crear 2 nuevos planos de trabajo. Vamos a trabajar primero la cara vertical. Por lo tanto, nos venimos a geometría, nos venimos al nodo de geometría y vamos a añadir un nuevo plano de trabajo. Hacemos clic en Work Plane. Podéis hacer clic botón derecho y seleccionar Work Plane o desde la parte superior de la barra de herramientas marcamos Work Plane. Lo añadimos aquí. Y ahora va a ser un plano de tipo cara paralela. Queremos trabajar en esta cara. Por tanto, en el tipo de plano abrimos el desplegable y vamos a seleccionar Face Parallel. Va a ser un plano de tipo cara paralela. Comsol nos pregunta sobre qué cara queremos crear este plano. Vamos a hacerlo sobre la primera de las caras, la cara vertical, y lo construimos, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya podemos trabajar dentro de ese plano de cara paralela
y lo que vamos a hacer es añadir la primera perforación, lo que va a ser el primer tornillo. Para ello, dentro de la geometría del plano, hacemos clic, botón derecho y vamos a añadir una primitiva que va a ser un círculo. Clic, botón derecho, añadimos un círculo. En este caso, lo que será esa perforación va a estar centrada, por tanto, la posición no tenemos que modificarla. Lo que sí habrá que modificar será el radio. Os recuerdo que hay un parámetro que ya incluimos, ¿no?, en las definiciones globales, que se llamaba rad-1 y que hacía referencia al radio de los tornillos que tenemos en este modelo, ¿no?, en este objeto. Hacemos clic en Build Selected y ya habremos añadido esa primera perforación, ahora mismo desde un punto de vista de 2 dimensiones, ¿no?, porque estamos trabajando dentro de la geometría del plano. Ya sabéis perfectamente cómo darle volumen, ¿no?, a este tornillo. Volvemos al plano de trabajo 2, hacemos clic, botón derecho y seguidamente marcamos la función de extrusión. Ya tenemos en 2D marcado dónde va a ir esa perforación. Ahora lo que necesitamos es darle ese aspecto, dotarlo de la tercera dimensión, ¿no? Hacemos clic en extruir. ¿Veis la flecha? Hay que prestar atención a esta flecha, luego lo vamos a modificar. Y en esta extrusión, lo que vamos a decirle a COMSOL es que, bueno, la distancia sea de 2 por TBB. Ahora la modificamos porque veréis que no se va a crear en la dirección que queremos. Si lo hacemos así, si hacemos clic en Build Selected, fijaos que el tornillo se crea hacia adentro, hacia la izquierda, ¿no?, hacia la parte negativa del eje X. Esto realmente no es lo que queremos hacer. Queremos que el tornillo, digamos, esté en la parte posterior de la barra colectora. Pues como os comentaba anteriormente, tenemos 2 formas de hacer esto. La primera opción sería marcar aquí Reverse Direction. De esta forma, ya veis la flecha, nos indica COMSOL que la extrusión se va a crear en esta dirección, o alternativamente indicar aquí menos 2 por TBB. En este caso vamos a hacerlo con la opción de Reverse Direction. Lo hacemos así, hacemos clic en Build Selected y ahí así, ahora sí, tendríamos el tornillo creado en esta dirección. Lo estáis viendo, ¿no? Ya se habría creado correctamente este tornillo en la parte posterior de nuestra barra colectora. Si aplicamos, por ejemplo, un plano de tipo XZ, ahí lo veremos. Si queréis quitar totalmente el aspecto tridimensional en la visión, podéis hacer clic en Orthographic Projection y ahí ya veríais perfectamente lo que sería solamente la visión en el plano XZ, en el plano del perfil por el que comenzamos a trabajar, pero que ahora incorpora un tornillo. Si queréis utilizar vuestro ratón, hacer zoom in, zoom out, podéis presionar la ruedecilla del ratón y hacer hacia adelante y hacia atrás. Si mantenéis pulsado el botón izquierdo de vuestro ratón, se rota la visión, y si mantenéis pulsado el botón derecho, lo que se hace es mover esta pieza. ¿De acuerdo? Ahí le tenéis. Muy bien, pues seguimos avanzando con nuestra geometría. El siguiente paso será trabajar con lo que será esta otra cara, con lo que será la cara horizontal, y para ello pues vamos a añadir el último plano de trabajo, que de nuevo va a ser de tipo cara paralela. Así que nos venimos a geometría, clic, botón derecho, work plane, vamos a añadir otro plano de trabajo, vamos a configurarlo correctamente en el tipo, vamos a indicar que es de tipo face parallel, pero ahora será paralelo a la cara horizontal de nuestra bus bar. Y ahora, de nuevo, a trabajar en 2 dimensiones dentro de la geometría de este plano. Entonces, para ello, hacemos clic, botón derecho en Plane Geometry y vamos a añadir un círculo. Añadimos un círculo. Y ahora es el momento de configurarlo, ¿no? En lo que será el radio, y esto sabéis ya perfectamente que será rad-1, que hace referencia a ese parámetro que incorpora la información del radio, ¿no?, de esas perforaciones. Aquí sí que habrá que modificar la posición, porque veréis, los tornillos que tendremos en la cara horizontal, la bus bar, no están centrados, sino que uno vamos a tenerlo más o menos por aquí, donde estoy marcando con el puntero, y otro por aquí, ¿no? Entonces el primero que vamos a añadir es el que está en la parte superior, por tanto vamos a modificar su posición. En la posición vamos a decir que es la siguiente, será menos L partido por 2 más 1,5, ¿de acuerdo? Si no incorporamos unidades, COMSOL ya va a saber que nos estamos refiriendo a 1,5 centímetros, pero nunca está de más especificar las unidades, ¿no? Siempre os lo recomiendo. Y la posición I vamos a definir aquí WBB partido por 4.
¿De acuerdo? Esta va a ser la posición. Después de indicar correctamente las coordenadas para esa posición de la perforación de tornillo, hacemos clic en Build Selected y ya tendríamos el primero de los tornillos creados, ¿no? En esta nueva cara. Desde el punto de vista, insisto, dos dimensiones. Para el segundo círculo tenemos varias alternativas. Podemos duplicar el primero y modificar un poco su posición. Podemos añadir simplemente otro nuevo círculo y podemos copiarlo. Por ejemplo, aquí por mostraros alguna operación más, vamos a utilizar la función copiar, ¿no? Entonces hacemos clic con el botón derecho en Plane Geometry y veis que aquí dentro de la categoría Transforms, de transformadas, hay una serie de operaciones aquí, son array, función de aplicar simetría, mover, rotar, etcétera. La que nos interesa ahora es copiar. Vamos a copiar el primer círculo, así que seleccionamos la transformada de copy, de copiar, marcamos el círculo que queremos copiar y ahora habrá que especificar correctamente ese desplazamiento, ¿no? La coordenada X la comparten, porque el segundo tornillo lo queremos posicionar a la misma altura, eso quiere decir a la misma coordenada X, pero en distinta coordenada Y, que el segundo tornillo viene en esta parte un poco más abajo. Así que modificamos la coordenada Y, por ejemplo, menos WBB partido por 2. Sería menos el ancho partido por 2. Hacemos clic en Build Selected y ahora ya sí, perfectamente, vemos que se ha creado el segundo tornillo. Bien, pues después de crear el segundo tornillo, más bien hasta ahora la segunda perforación, lo que vamos a hacer es completar el último paso de la geometría de nuestro modelo y que ya intuiréis que consiste en dotar del aspecto tridimensional a los dos últimos círculos, ¿no? Para ello vamos al plano de trabajo número 3 y hacemos clic botón derecho. Vamos a aplicar de nuevo la función extruir y bueno, veis la flecha se van a crear hacia arriba si no hacemos nada por evitarlo. Así que, bueno, lo que vamos a hacer en la distancia, en lugar de escribir simplemente 2 por TBB, en este caso, ya sabéis, podéis aplicar la opción Reverse Direction o colocar aquí un valor negativo, menos 2 por TBB, hacemos clic en Build Selected y ahora sí, veis que el tornillo pues se ha creado en la dirección que queremos y ya tenemos perfectamente completa nuestra geometría. Si queréis, ya cuando tenemos elementos con intersección, dominios dentro uno del otro, es recomendable a veces trabajar con la opción de transparencia. Eso lo podéis aplicar en la ventana gráfica. Veis que hay un icono aquí que hace referencia a transparencia. Así y podéis ver la pieza pues con ese aspecto de transparencia, ¿no? Veis un poco cómo se intuyen dentro de los tornillos. Y ya en definitiva esto se trata de que vayáis trabajando con la forma más cómoda que resulte más óptima para trabajar, ¿de acuerdo? Así que, chicas, chicos, geometría completa en este punto. Muy bien, pues siguiendo ese orden lógico e intuitivo, lo que voy a hacer es cerrar la pestaña de geometría aquí en el Model Builder para ir organizando un poco mejor la visibilidad, ¿no? de este Model Builder, es agregar los materiales. Fijaos, como una base de datos enorme de materiales. Si venís aquí a la parte superior de la barra de herramientas, hacéis clic en Materials y hacéis clic en Browse Materials, tenéis acceso a todos los materiales que vienen incorporados en Console Multiphysics, ¿no? Si abro, por ejemplo, muchos de ellos vienen por categoría, luego tenéis una, una categoría que se llama Built-in, donde pues, se recogen materiales que se utilizan ampliamente, digamos, una biblioteca más generalista. Y veis aquí, si selecciono, por ejemplo, el cobre, pues podéis ver las propiedades termofísicas y otras muchas, ¿no? Propiedades en general que vienen incluidas para el cobre. Por ejemplo, conductividad eléctrica, que la vamos a necesitar, densidad, conductividad térmica, etcétera. Y bueno, aquí podéis acceder o conocer cuáles son las que vienen incluidas y qué valor tienen, ¿no? Como os digo, creo que son pues, cientos, ¿no? de materiales los que vienen incluidos en la librería de COMSOL. No obstante, podríais definir vuestros propios materiales, ¿eh? No sería un problema eso. Voy a hacer aquí en cancelar para salir de esta visión. Y entonces, para definir los materiales, fijaos, lo primero que podemos hacer es añadir material si lo vamos a añadir desde una librería disponible en COMSOL o incluso si hacéis clic aquí en Blank Material, podríais definir los materiales por vosotras y vosotros mismos.
En el año pasado ya hicimos un webinar taller sobre cómo se crean materiales, profundizando en toda esta parte de materiales en COMSOL. Eh, Supongo que próximamente haremos uno por el estilo también. En el día de hoy no vamos a crear nuestro propio material, sino que vamos a añadirlo desde la librería ya disponible. Así que hacemos clic aquí en Add Material y en la parte derecha de vuestra interfaz se va a abrir la misma lista que hemos visto antes, ¿no? Cuando hicimos clic en Browse Materials. Aquí vamos a añadir dos materiales simplemente. Vamos a abrir la categoría de la Built-in Library y aquí vamos a seleccionar cobre y creo que era titanio. Creo recordar que era titanio, pero no sería un problema si añadís otro material en este caso, ¿no? Que sea conductivo. Pues marcamos cobre, le decimos aquí al cobre añadir al componente. En este caso, si abrimos este desplegable, veréis que solamente tenemos componente 1. Si hubiese otro componente aparecería aquí. Así que simplemente podéis hacer o doble clic o Add to Component. Si hacemos Add to Component, veréis que ya se incorpora el cobre debajo del nodo de materiales en el Model Builder. Lo tenéis aquí. Ya luego iremos con la selección. Y luego vamos a añadir ¿cuál os he dicho? Que era el titanio. Por ejemplo, vamos a añadir el titanio beta 21S. Hacemos doble clic y aquí se añade también el titanio beta 21S. ¿De acuerdo? Bien, una vez se añaden los materiales, voy a cerrar la categoría de materiales aquí. Lo que vamos a especificarle al programa es, bueno, pues qué dominio o qué superficie son de un material u otro. En principio, Console asume que toda la pieza está hecha de cobre. Esto no es cierto, así que vamos a borrar la selección por defecto. Si hacemos clic aquí en Clear Selection, vamos a eliminar esa preselección. Bueno, lo primero que quiero deciros es que es importante que prestéis atención a los indicadores de COMSOL, porque COMSOL, cuando fijáis aquí en los materiales por defecto, COMSOL aparece una cruz en rojo y nos dice que hay entidades que necesitan un material, evidentemente. ¿Por qué? Porque ya hemos añadido desde el Model Wizard dos físicas que precisan de información acerca de propiedades del material y de momento todavía no hemos especificado los materiales. Así que COMSOL nos está diciendo, quieto, que hasta que no completes este paso no te voy a dejar sin una, ¿vale? O te voy a dar error. Así que vamos a decirle qué partes de la pieza son de cobre. Pues de cobre sería la pieza principal, como estáis viendo aquí, pues ya la marcamos. Una práctica recomendable siempre que hagamos una selección y ya estemos seguros de ella, bloqueemos la selección haciendo clic aquí en desactivar la selección. Ya se marcaría en amarillo, por tanto, aunque haga clic en otra superficie sin querer, no se va a marcar. De esta forma conseguimos evitar muchas veces errores, pues, digamos, no deseados, ¿no? Y pues, el siguiente sería especificar cuáles son las partes de titanio, ¿no? Aquí las podemos marcar una por una o podríamos trabajar con lo que sería una selección explícita, ¿eh? Si os venís aquí a definiciones, esto es un poco extra información. Si hacéis clic en botón derecho en definiciones, vais a selections y hacéis clic en explicit, yo siempre puedo hacer una selección que sea un conjunto de elementos de la geometría, ¿no? Vamos a practicarla. Por ejemplo, en la etiqueta le voy a poner que esto se llame tornillos, ¿de acuerdo? Y entonces voy a decir a console qué partes de la geometría pertenecen al grupo tornillos. Pues tendríamos, voy a hacer zoom para seleccionar mejor, tenemos esta parte de aquí, ¿vale? La parte inferior de los dos tornillos también son tornillos. Voy a jugar un poco con la parte del zoom en la pieza para ir seleccionando esta parte de aquí y esta parte de aquí también. ¿De acuerdo? Perfecto. Así tendríamos seleccionado, bloqueo la selección, lo veis en amarillo, todo lo que serían tornillos, ¿de acuerdo? De esta forma, siempre que vaya a aplicar una condición en los tornillos varias veces, pues solo lo tengo que realmente hacer una vez cuando haga la selección. Veréis ahora que cuando vuelva al titanio, a la selección de titanio, yo en la selección, en lugar de ser manual, puedo desplegar aquí y decirle que sea tornillos. Ya me aparece aquí la selección explícita de tornillos, con lo cual, de forma muy cómoda, puedo ir pues, aplicando condiciones a ese grupo, ¿no? En este caso solamente lo vamos a hacer una vez, no tiene mucha utilidad, pero si en el futuro trabajáis con modelos más complejos, pues sí que os recomiendo trabajar con esta selección explícita que nos puede ayudar mucho a trabajar, ¿no? Facilitar el trabajo. Pues perfecto, ya tenemos seleccionado el cobre y el titanio. Prestad atención un poco, dentro de cobre y titanio, veis que se marcan en azul y con un tic azul ciertas propiedades. Se marcan las propiedades que se van a utilizar en el modelo. Aunque
tanto el cobre como el titanio incorporan más propiedades de las que están seleccionadas. Las físicas que estamos usando, corriente eléctrica y transferencia de calor en sólido, solo van a hacer uso de las que se marcan aquí. Por ejemplo, para la parte de heat transfer, pues intuimos que se está usando conductividad térmica, densidad y calor específico. Y para la parte de corriente eléctrica, pues evidentemente la conductividad eléctrica y probablemente esta permitividad o esa relative permittivity se están utilizando. El resto, aunque se incluyen, no se están utilizando. Si incorporásemos una física de mecánica estructural, pues veríais aquí que se ven marcadas también el Jones Module y Poisson Fritzsche, aparecerían también porque pues son dos parámetros que se necesitan en la física de mecánica estructural. Muy bien, pues lista la geometría, listos materiales, seguimos avanzando. Vamos ahora ya con las físicas y vamos ahora ya también con lo que son las condiciones de contorno en cada una de ellas, ¿no? Vamos a definir, creo que son dos condiciones de contorno para cada una de las físicas. Así que vamos a empezar con la física de corrientes eléctricas. Para añadir condiciones de contorno tenemos dos opciones. Desde arriba, desde la parte superior de nuestra barra de herramientas, la veis aquí en Physics, puedo añadir condiciones de contorno que aplican al dominio. En este caso, hacer una entidad tridimensional se corresponde con los volúmenes. Tenemos una serie de contornos, ya os digo, que aplican a todo el dominio. Unas condiciones de contorno que aplican a superficies de tipo boundaries, otras que son de tipo pairs, donde no vamos a entrar hoy, que aplican a un borde simplemente o que aplican a un punto, ¿de acuerdo? Bien, las que vamos a añadir en este modelo para practicar son dos. Vamos a añadir son dos condiciones de contorno de boundaries, que aplican a boundaries. Una va a ser de electric potential, que es donde vamos a aplicar el potencial eléctrico, y otra que es donde, bueno, pues imponemos los 0 voltios, ¿no? Sería nuestra referencia de tierra. Vamos a añadir las dos. Empezamos por potencial eléctrico. Ahí tenemos la primera. Vamos a aplicar el potencial en la parte posterior del tornillo, que está en la cara vertical de la bus bar. La tenéis ahí, bloqueo la selección. Y vamos a especificar cuántos voltios se le están aplicando a esa superficie. Os recuerdo que es un parámetro que se llamaba VTOT. Si no nos acordamos del parámetro, podemos volver a la lista de parámetros y asegurarnos del nombre que asignamos a ese parámetro. Bien, pues ya lo hemos incorporado aquí. Tenemos que el potencial eléctrico que se aplica es de VTOT. Si queréis acceder a la ecuación o tener más información, podéis desplegar estos nodos y, bueno, pues inspeccionar un poco más, ¿no? Cada una de las condiciones de contorno que tenemos en nuestro modelo. Vamos a añadir la de referencia a tierra, repetimos proceso, vamos a la parte superior de la barra de herramientas, boundaries, y añadimos la condición de contorno de ground. Y aquí lo que tenemos, si desplegáis la ecuación, es, pues efectivamente, son puntos donde vamos a imponer que no hay tensión, o sea, tenemos esos 0 voltios, esa referencia a tierra, y lo vamos a aplicar la tierra en la parte posterior de los dos tornillos que tenemos en la cara horizontal de la bus bar. Restablecemos la vista y ahí efectivamente los tendríamos. Ahí estamos aplicando los 0 voltios. Si queréis puedo quitar la transparencia si está resultando un poco incómoda, ¿de acuerdo? Y ya vais adaptando la ventana gráfica como queráis. Perfecto, pues ya estarían listas las dos condiciones de contorno. Perfecto. ¿Qué necesitamos aquí? ¿Vale? Muy bien. Siguiente. Vamos a trabajar con las condiciones de contorno, de la transferencia de calor en sólidos. Veis que, evidentemente, aplicamos esta física a toda la pieza. En caso de que hubiese algunas partes de la geometría donde no queremos aplicar la transferencia de calor en sólidos, podéis deseleccionar algo aquí, pero por defecto COMSOL lo selecciona todo. Y lo primero que vamos a seleccionar es la parte de convección. Entonces nos venimos a la parte superior de barra de herramientas en físicas, vamos a boundaries y vamos a añadir una condición de contorno de heat flux, de flujo de calor, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a tener contacto sólido-aire en todas las partes de la geometría, excepto en la parte posterior de los tornillos. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con otro metal. Entonces, lo más cómodo aquí para seleccionar es decirle, bueno, en principio selecciona todo y lo que hacemos es deseleccionar aquellas superficies donde no queremos tener la convección. Pues deseleccionamos la parte posterior del tornillo de cara vertical y la parte posterior del tornillo de la cara horizontal.
bloqueo la selección y ahí estamos diciendo a la console que hay contacto sólido-aire y que tenemos convección. La cara no está aislada. Si veis por defecto, lo que hace console es aislarlo todo y ahora ya hay una serie de superficies que marca aquí overridden. Eso quiere decir que hemos introducido otra condición de contorno que, digamos, sobrescribe la condición de contorno por defecto. Veis que además aparece un triangulito aquí rojo. Bueno, pues este de aquí, que dice que se han eliminado, se han sobrescrito algunas condiciones debido a que hemos añadido una nueva condición, ¿vale? En la condición de contorno de heat flux hay que configurarla. Hay que decirle aquí en el tipo en General Inward Heat Flux, vamos a marcar Convective Heat Flux, ahí lo tenemos. Y en el Heat Transfer Coefficient vamos a decirle que sea de tipo User Defined, vamos a imponer el coeficiente de transferencia de calor convectivo. Si desplegamos la ecuación, lo veis aquí, ¿vale? Estamos definiendo este H. Y el valor que le vamos a dar es un parámetro que sería HTC. Por supuesto, aquí podríais introducir un valor numérico, ¿eh? Esto se puede hacer perfectamente, solo que si ya tenemos un parámetro que se llama HTC, pues, bueno, interesante utilizarlo, ¿no? En cuanto a la temperatura exterior, se podría haber definido también como un parámetro, sería la temperatura del aire que rodea a esta barra colectora. Veis que aquí también que se llama, que tenemos una, en Material Type tenemos non-solid, haciendo referencia a que, claro, que el fluido que tenemos, efectivamente, el contacto, la convección se produce porque lo que hay arriba es un fluido, es decir, es un material de tipo no sólido, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos preconfigurada o totalmente configurada nuestra condición de contorno, ¿vale? Para la convección. Vamos a definir otra condición de contorno más, que será la de generación de calor. Y aquí es donde se va a producir el acoplamiento entre las dos físicas. Nos venimos de nuevo a Heat Transfer Solid. Podéis hacer clic botón derecho si queréis y seleccionar la condición de contorno desde aquí o desde la parte superior de la barra de herramientas, como queráis. Y vamos a añadir una condición de contorno que aplica a dominio. Es decir, tenemos una corriente eléctrica que por supuesto aplica al volumen. Tenemos corriente eléctrica en todas las partes del dominio, no solo en superficie, y por tanto vamos a tener una generación de calor en toda la pieza, en todo el volumen de la pieza. Así que abrimos la condición de contorno de dominios y vamos a seleccionar la que dice Heat Source. Es una generación de calor, si ves la ecuación lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que decirle a console es, ¿dónde se está generando calor? Pues en toda la pieza, por defecto viene en blanco. Pues le decimos, pues en todos los dominios, en toda la pieza tenemos generación de calor. Aquí estaría marcada, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay que hacer es especificar pues, qué tipo de heat source tenemos. Pues fijaos, tenemos heat, general source, tenemos linear source, si queremos aplicarlo con este tipo de unidades, si queremos heat rate, si sabemos exactamente cuántos vatios se están generando. Y la que vamos a usar es de tipo general y en la definición, fijaos que podemos definirla nosotros mismos aplicando un valor aquí en vatio metro cúbico o bien, si desplegamos esta pestaña, tenemos Volumetric Loss Density Electromagnetic. Fijaos que al haber añadido una física de Electric Currents que además lleva la etiqueta EC, como estáis viendo aquí en el Model Builder, estamos acoplando nuestro problema, le estamos diciendo a Console. Fíjate, en la física de transferencia de calor en sólidos tenemos una generación de calor que viene calculada por la física de Electric Current, es decir, depende de la física de Electric Current. En este caso, el acoplamiento es unidireccional, porque lo que ocurre en la física de corriente eléctrica afecta de forma unilateral, digamos, a la física de Heat Transfer Solid, pero en esta condición de contorno acabamos de llevar a cabo el acoplamiento. También se puede hacer en el nodo de multifísica, lo vamos a ver después, ¿vale? Pues en este momento, si no me he saltado nada, esperemos que no, pues ya habríamos llevado a cabo pues la definición de todas las condiciones de contorno y pasaríamos a la malla, ¿de acuerdo? Vamos a la malla. En la malla tenemos dos opciones para crear la secuencia. Una es la que viene por defecto, que es Physics Control Mesh, que es una física controlada por la física. En función de las físicas que estamos incorporando a nuestro modelo, Console nos va a crear una malla. Si hacemos clic aquí en Build All, voy a resetear la vista por defecto, Console nos genera una malla, la que Console considera que es mejor para las físicas que estamos trabajando. Aquí solamente podríamos especificar lo que sería el grosor, si queremos una malla muy gruesa o muy fina, ¿no? Aquí la vamos a dejar en normal para este ejemplo. Algo un poco más avanzado ya sería
que sea una malla de tipo user control, en la que nosotras y nosotros tenemos 100% el dominio o el control sobre la creación de esa malla. Podemos personalizarla al 100%. En este ejemplo vamos a trabajar con una malla básica generada por la física y va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Ahí la tendríamos y bueno, en esta también podemos ver cierta información sobre lo que sería el número de elementos, la calidad mínima, la calidad media. Siempre es recomendable, es como una rule of thumb, ¿no? Pero es recomendable que la calidad mínima esté por encima de 0,2 aproximadamente. Ves que si en lugar de que el elemento sea normal, lo hacemos fino, creamos la malla, pues la calidad en principio aumenta, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar aquí con una malla de tipo normal, ¿de acuerdo? Y ya el último paso sería llevar a cabo el estudio, ¿no? Si no nos hemos saltado nada, si no hay ninguna condición de contorno que falta, en principio el modelo pues, debería converger. Vamos a llevar a cabo la simulación, vamos a hacer clic aquí en Compute. Y en la parte inferior derecha es una barra de progreso, podéis en la ventana de información que tenemos aquí, va progresando, ¿de acuerdo? Gráficos de convergencia. Si no es muy rápida, si es muy rápida la simulación y casi no me ha permitido pues, mostraros casi nada, pero bueno, a ver si os puedo mostrar. ¿Veis los gráficos de convergencia? Siempre básico, ¿no? Tendremos que intentar que a medida que aumenta el número de iteraciones el error disminuya. Eso es indicativo de que la simulación pues va progresando correctamente y lo mismo ocurre en el segundo gráfico de convergencia donde se nos muestra la variable dependiente para cada física, por ejemplo, en la transferencia de calor, en la temperatura, y lo mismo, ¿no? A medida que aumenta el número de iteraciones, pues el error tiene que tender a disminuir y llegar hasta la convergencia, ¿no? Pues listo, ya tendríamos una primera simulación, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, la distribución del potencial eléctrico, lo veis aquí. Aquí lo tendríais. Si queréis que se muestren las unidades dentro del grupo gráfico, haríais clic aquí en Show Units, donde se muestran los voltios. Tendríamos también aquí el campo eléctrico. Veis que es otro tipo de gráfico. Si desplegáis, veis que es un tipo gráfico de streamline. En el caso del potencial eléctrico es un gráfico de volumen. También lo mismo en el caso de la temperatura. ¿De acuerdo? Podemos marcar también las unidades, decirle show units, podemos cambiar las unidades y en lugar de Kelvin queremos grados Celsius, pues podemos marcarlo también, se actualiza el plot de forma automática y de esta forma pues podemos visualizar perfectamente los resultados que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? Ahí lo tendríamos. Fijaos, pues espero que hayáis podido, si estáis siguiendo el modelo, completar la simulación con éxito. Me gustaría mostraros ahora una segunda forma de realizar el acoplamiento multifísico entre la parte de corriente eléctrica y transferencia de calor en sólido. Bien, pues recuperando un poco, quisiera que pongamos un poco el foco en el único nodo que no hemos considerado hasta ahora, que es el nodo de la multifísica. Fijaos, si venimos a la parte superior de la barra de herramientas, hacemos clic en Physics, hay un apartado que hace referencia al acoplamiento multifísico. En función de las físicas que ya hemos incorporado al modelo, COMSOL nos va a sugerir posibles acoplamientos. En este caso lo que tenemos es un calentamiento electromagnético, un electromagnetic heating, debido a ese efecto Joule creado por la circulación de electrones en el material con cierta resistencia eléctrica. Pues podríamos haber acoplado la física de electric currents y la de heat transferring solids a través de esta multifísica. Vamos a hacerlo ahora. Voy a marcar en la categoría de multiphysics couplings, voy a marcar electromagnetic heating aquí. Y COMSOL, fijaos, por defecto selecciona toda la pieza y por defecto ya nos realiza el acoplamiento. En este caso, al hacer electromagnetic heating no hay otra que acoplar corriente eléctrica con heat transferring solids. Fijaos que ya lo acopla aquí. Si veis la ecuación, pues tenemos un QE que viene de la física de electric currents. Ya tenemos perfectamente arriba la ecuación de la parte de transferencia de calor en el sólido y abajo la ecuación para el calor generado por efecto Joule en la física de corriente eléctrica. Pues de esta forma tan sencilla habríamos realizado el acoplamiento. Lo que habría que tener la precaución ahora es de eliminar la condición de contorno de heat source que hemos añadido antes para evitar una doble imposición de la condición de contorno. En definitiva, para evitar una doble generación de calor. Lo que voy a hacer aquí es hacer clic con el botón derecho y marcar Disable. Podría eliminarla directamente,
pero para mantenerla, por si alguien tiene alguna pregunta, vamos a hacer clic aquí en Disable. Y ahora el acoplamiento no se hace a través de la condición de contorno de Heat Source, sino que se hace directamente en el acoplamiento multifísico, a través de este QSUE que estáis viendo aquí, que se añade a la ecuación que caracteriza a la transferencia de calor en el sólido, ¿de acuerdo? Ahora podríamos directamente repetir la simulación. Va a ser una simulación similar en cuanto a la simulación. Si tenéis una más potente que el mío, veréis que esta simulación es rápida. Sí que tarda un poco más, que se toma un poco más de tiempo, pero bueno, la simulación tiene que ser idéntica, ya he terminado, incluso para mi modelo, y veréis bueno, que la distribución de temperatura es exactamente igual, que todos los valores que estamos obteniendo pues son exactamente idénticos. Veis que al evaluar la temperatura máxima estamos obteniendo exactamente la misma temperatura, y en definitiva son dos formas alternativas que os acabo de mostrar para realizar el acoplamiento multifísico entre la parte de corriente eléctrica y transferencia de calor. En vuestro trabajo diario trabajando con COMSOL, pues podéis llevar a cabo el acoplamiento como queráis. Si es cierto que utilizar este acoplamiento multifísico es bastante cómodo. COMSOL hace prácticamente toda la tarea e incluso muchas veces es recomendable para evitar incluso algún error. Os recomendaría que, sobre todo si os estáis iniciando, hagáis el acoplamiento multifísico a través de este nodo de multifísica. Pues fijaos, ahora podríamos añadir un paso más, ¿no? Podríamos decir, pues mira, yo lo que quiero hacer es, si vengo a la condición de contorno de heat flux, veis que hemos añadido el coeficiente de transferencia de calor entre el aire y la bus bar como un parámetro fijo. Podríamos decir, pues mira, yo quiero calcular con todo detalle la convección, quiero calcular campo de velocidad y por tanto voy a añadir una física de CFD, sería una opción. Otra alternativa en este modelo para seguir ampliándolo podría ser, voy a ver cómo afecta estos gradientes de temperatura a la pieza desde el punto de vista de la mecánica estructural, ¿no? Podría ser otra opción. Vamos a hacer esa, porque la anterior nos llevaría mucho tiempo simulando y el acoplamiento con la mecánica estructural es mucho más rápida. Bueno, si quiero ver el comportamiento de la pieza desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista estructural, tendremos que añadir evidentemente una física acorde a ello, ¿no? Entonces, si venimos a la parte superior de la barra de herramientas, si hacemos clic aquí en Add Physics, vamos a buscar la física de mecánica estructural. Si abrís el nodo de Structural Mechanics, seleccionad por favor la de Solid Mechanics, haciendo doble clic o marcándola una vez y añadiéndola al componente, para incorporarla de nuestro segunditos, se toma un tiempo para incorporarla y ahí la tendríamos ya. Ahí tendremos ya la física de Solid Mechanics, con lo cual ahora nuestro trabajo se va a centrar en definir correctamente condiciones de contorno. Realmente en este modelo solo hay una condición de contorno que vamos a necesitar, que es la de fijar o especificar cuáles son los elementos que están fijos. Entonces, lo que vamos a hacer es en las condiciones de contorno que aplican a superficie, es decir, a boundaries, vamos a desplegarlo y vamos a marcar esta que dice, a ver si la encuentro yo ahora, que no la encuentro, efectivamente, arriba está la que pone Fixed Constraint. Vamos a marcar esta. Si vemos la ecuación, con esta condición de contorno lo que vamos a fijar es que, bueno, pues el desplazamiento de esos elementos es cero. Da igual el gradiente de temperatura al que esté sometida la pieza, ahí no vamos a tener desplazamiento, bien porque la pieza puede estar anclada a otro sólido, en este caso tiene sentido, ¿no? Son tornillos, van a ir fijados a otro sólido y ahí vamos a suponer que no puede haber deformación posible. Vamos a marcarla, van a ser la parte posterior de cada tornillo, marcamos los dos que están situados en la parte horizontal de la bus bar y en el que está también situado en la parte posterior de la cara vertical. Ya lo tendríamos marcado, ahí lo tenéis en amarillo. Bloqueo la selección para evitar que sin querer marque cualquier otra parte de la pieza. Y ahí ahí estaría la condición de contorno. Ahora, hay que acoplar la física de Solid Mechanics con la física de transferencia de calor. Lo que va a ocurrir aquí es que hay parámetros. Fijaos ahora interesante también, vuelvo al material, que por ejemplo en el cobre, ahora ya sí se marca el módulo de Young y el ratio de Poisson, porque se necesitan en las físicas de Solid Mechanics, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevar a cabo el acoplamiento multifísico. Aquí lo que ocurrirá es que, bueno, pues hay materiales
que se van a ver afectados, ¿no? por esos gradientes de temperatura, con lo cual en la parte multifísica, si vais a la parte superior de la barra de herramientas en Physics y acudís a Multiphysics Couplings, ahora también se nos sugiere por parte del programa añadir el acoplamiento de Thermal Expansion. Ahí lo vamos a añadir. Vamos a decirle a COMSOL que lo aplique a todos los dominios, el acoplamiento, ahí lo tenemos, y ya por defecto se está acoplando la física de Heat Transferring Solids con su etiqueta HT, con la estructura Solid Mechanics con su etiqueta Solid, como estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Aquí se está realizando el acoplamiento. El coeficiente de expansión térmica lo tenemos aquí, no sé si se añade ahora aquí en el tema de materiales. Aquí veis que el coeficiente de expansión térmica se está añadiendo aquí, tanto para el titanio como para el cobre. Lo veis aquí que se marca, ¿de acuerdo? Y aquí está realizado el acoplamiento, ¿no? Ahora vamos a ver, lo que estamos haciendo, a ver cómo influye, ¿no? Ese gradiente de temperatura en la deformación, en la posible deformación de la pieza. Muy bien, vamos a repetir la simulación. Hacemos clic aquí en Compute. Va a ser un poquito más larga ahora, o más, esperemos que no mucho. Digo que mi equipo se toma su tiempo. Vemos la barra de progreso, está iniciándose, pronto aparecerán los gráficos de convergencia. El error va decreciendo a medida que aumenta el número de iteraciones. Ya aparece otra variable dependiente y ya termina la simulación bastante rápida. ¿De acuerdo? Parece que la simulación acaba con éxito y ahora vamos a ver el desplazamiento. Vamos a representar gráficamente, ¿no? Esta parte. Entonces me vengo aquí a Results y hay una pestaña que hace referencia, no sé si la veis aquí, a Results Templates. Vamos a abrirla. Y esto son una serie de plantillas que vienen creadas por defecto para cada física, ¿no? En la parte de Solid Mechanics vienen varias. Vamos a marcar, abrimos su desplegable, vamos a marcar la de desplazamiento, la añadimos, ¿de acuerdo? Ya se muestra aquí en la parte de resultados y podemos observar, voy a marcar las unidades, cómo se muestra la posible deformación que sufrirá la barra colectora debido a ese gradiente de temperatura que estamos imponiendo, ¿de acuerdo? La veis aquí, no os engañéis tampoco con la visión, aunque se exagera bastante en el gráfico, prestad atención a las unidades, son centímetros por 10 elevado a menos 3, es decir, hay desplazamiento, pero es mínimo, ¿eh? La visión se exagera para que podamos comprender mejor, ¿no? Esa deformación, ese desplazamiento que se va a producir en la pieza.